tengo la gracia de servirles con la exposición de la palabra y vamos a ir al texto, a la epístola del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 1. Espero que todos tengan las escrituras. Tito, capítulo 1. Versículos 1 al 4. Tito, capítulo 1, versículos 1 al 4. Y antes de leer, vamos a orar y pedir sabiduría a nuestro Dios. Amado Señor y Dios que estás en los cielos, que reinas sobre lo visible, lo invisible, el Dios que nos ha permitido existir, el Dios que nos ha provisto de eterna salvación. A ti, oh Dios, sea la gloria, a ti sea la honra. A ti nos dirigimos, Señor, con el ánimo de pedirte, Señor, que nos permitas disfrutar del banquete de tu palabra, que son palabras al cansado, al sediento, al hambriento, y todos aquí estamos hambrientos de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos instruyas, que nos exhortes, que nos animes, que esta tu palabra sea un deleite total para nosotros en esta hora y realmente podamos abrazar tu voz, complacernos en tu mensaje y disfrutar de aquello, Dios, que es verdad y que es vida. Bendice tu palabra, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, discernimiento, y que la gloria de Cristo se manifieste en este mensaje, Señor, de manera que comprobemos tu voluntad, lo buena, lo agradable, lo que perfecta que es, y veamos, oh Dios, que tu palabra es maravillosa. Te exaltamos, oh Dios, bendícenos en este sermón, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador y Dios Cristo Jesús. Amén. Dice así la carta a Tito, capítulo 1, versículos 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Dios bendiga su palabra. Y antes de entrar a estudiar a profundidad los versículos que son materia de estudio, quisiera hacerles una pregunta. ¿Ha tenido usted la oportunidad alguna vez de adornar algo, de decorar algo? ¿Sí? Creo que sí. Por ejemplo, las mujeres tienen la oportunidad de decorar su rostro con maquillaje, ¿cierto? Ellas se pintan y hacen que de pronto su rostro se vea más lúcido, más atractivo, ¿cierto? Los hombres de pronto con su vestimenta. Cuando hablamos también de decoración, se nos viene a la mente, por ejemplo, las fechas decembrinas, ¿cierto? Las fechas de Navidad en donde ponemos algunas decoraciones, y entonces llegamos a una casa y uy, qué hermosa casa, cómo la tienes de bien decorada, cómo la tienes de adornada, y parece ser bastante atractiva ese lugar por la decoración. Podemos decorar cualquier cosa en la tierra, cualquier cosa, por más fea que sea. La pregunta es, a la luz de las Escrituras, ¿es posible adornar, es posible decorar el Evangelio de Jesucristo? Es una buena pregunta y creo que cuando hablamos de decorar, más de uno estaría pensando, bueno, ¿qué significa decorarle el Evangelio? ¿Será que es que tenemos que añadirle, quitarle algo al Evangelio para que sea más atractivo, para que se vea de pronto más hermoso al mundo?
¿Qué hay que hacer con el mensaje, la manera en que se proclama? ¿Qué hay que hacer para decorar el evangelio? Y algunos dijeron, no, ciertamente el evangelio no se puede decorar, pero según Tito, sí se puede adornar el evangelio. Pastor, ¿cómo saca usted esa conclusión? Bueno, miren el capítulo 2, versículo 9. Ahí mismo de Tito capítulo 2, versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo ¿qué? Adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, según Tito, sí es posible adornar el evangelio, es posible adornar la doctrina de Dios. Y ahí hay un punto clave. Nosotros no decoramos cualquier cosa. Si nosotros viéramos, por ejemplo, este edificio solo con columnas, creo que no la decoraríamos, ¿cierto? Porque por lo menos quisiéramos tener algunas paredes, o por lo menos pintadas, ¿cierto? Un piso. No decoraríamos sobre la nada. Tiene que haber algo que decorar. Y por eso esta serie de predicaciones, mis hermanos, a lo largo de marzo va a ser la intención, presentarles la intención de Tito, y es adornar. ¿Cómo se adorna la doctrina de Dios? ¿Cómo adornar la doctrina de Dios? Y para eso hay un preámbulo, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. La palabra adornar, esa palabra que se ve en el capítulo 2, versículo 10, es la palabra cosmosin, que significa decorar. O sea que es posible decorar la doctrina de nuestro Salvador. Sin embargo, el apóstol le escribe a Tito, y en ese preámbulo, en ese prólogo, hay varias ideas notables que debemos acoger, que debemos considerar y estudiar. Esas ideas están aquí en pantalla. Ahí están. En este texto vamos a estar viendo 3 ideas notables que nos presenta el apóstol Pablo en este saludo. Vamos a estar evaluando y estudiando la identidad tanto del remitente como el receptor. Esto es Pablo y Tito. Vamos a estar viendo la base de esa identidad que es el evangelio, y luego vamos a ver la unidad armónica del Padre y del Hijo. Entonces vamos a coger ese primer punto y vamos a enfocar nuestra mirada allí en el versículo 1, cuando el apóstol Pablo dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Sabemos quién es Pablo? Sabemos que Dios lo llamó a ser, podríamos decirlo, nuestro apóstol, porque es el apóstol a los gentiles. Sabemos que escribió muchísimas cartas, 13 cartas. Sabemos que también llegó a escribir muchas otras que no están dentro de nuestra Biblia. Tuvo un ministerio bastante amplio. Sabemos que fue apóstol de Jesucristo. Pero hay algo interesante aquí en Tito. Pablo dice que él es siervo de Dios. Siervo de Dios. Y si usted revisa las otras cartas, la única parte donde el apóstol Pablo dice siervo de Dios es en esta. Miren un momento, tomen una carta, por ejemplo Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de ¿quién? De Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y así, si ustedes miran todas las cartas, el apóstol dice siervo de Jesucristo, o algunas dice siervo y apóstol de Jesucristo, pero acá dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Hay un énfasis en el apóstol Pablo de mostrarse como un siervo de Dios. Y sabemos por el idioma original que ese término siervo, doulos, quiere decir esclavo. Claro, cuando nosotros leemos
que debemos ser siervos de Dios, o cuando aquí el apóstol nos dice que es siervo de Dios, muchas veces se toma como a la ligera, ¿cierto? Bueno, es siervo, es como un servidor, como, bueno, algo que me manda a hacer y lo cumplo y puedo ser hasta indiferente en otras cosas. Pero cuánto hubiera gustado, y hay traducciones fieles en donde la palabra literal es esclavo. Y un esclavo no tiene oportunidad para revelarse a su amo, sino que lo es esclavo en todo, en todo. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo: yo soy esclavo de Dios, yo soy un servidor de Dios en un 100%, tanto ministerialmente como espiritualmente como en mi vida. Pablo, soy siervo de Dios. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir así como Pablo? Yo soy siervo de Dios. No, siervo de Dios no, esclavo de Dios. ¿Cuántos podríamos decir eso? Esclavos, sujetos completamente al señorío de Dios. Cada uno responda en sus conciencias, porque un esclavo está sometido a su amo en todo. Y Pablo lo estaba a Dios. Asimismo, el apóstol, él mismo hace énfasis en su ministerio. Él es apóstol de Jesucristo. Término griego, apóstolos, que significa mensajero. Y realmente, el apóstol Pablo estaba comprometido a ser un baluarte del mensaje de Jesucristo. Él insistía, él veía ese apostolado de una manera tan responsable y tan seria que decía: ay de mí si no predico el evangelio. Así que esa identidad que nos muestra allí Pablo es sumamente importante como siervo de Dios y como apóstol de Jesucristo. Y si seguimos en el texto, comienza a verse más elaborado ese prólogo. Dice que él es siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe o según la fe de los escogidos de Dios. Y aquí viene un término: escogidos de Dios. El apóstol Pablo es uno de los que más habla a lo largo del Nuevo Testamento acerca de la elección. Y aquí no es ajeno a eso. Él dice que él es siervo de Dios y apóstol conforme a la fe, o sea, hay una fe, y esa fe es real en los elegidos de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que los creyentes ejercen fe por su previa elección, la previa elección de Dios. Esos elegidos le pertenecen a Dios. Vayan un momento a Efesios. Y miremos en Efesios, en el capítulo 1, cómo el apóstol refuerza esa idea acerca de la elección. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y mire más adelante en el versículo 11, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y el apóstol era siervo de Dios y era apóstol de Jesucristo conforme a la fe de esos de los cuales el Señor quiso tener misericordia, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Entre esos Pablo, entre esos Tito, y entre esos los hermanos que ponían la iglesia en donde Tito estaba ministrando, y ya vamos a hablar de eso. Y luego dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Conforme al conocimiento de la verdad, que es según
la verdad, el conocimiento del Evangelio, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de Cristo, invariablemente va a producir piedad, va a producir santificación, tiene que producirla. Y el apóstol lo dice, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ahora, hay algo interesante aquí. El apóstol dice que es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos. Ahora, miren el versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Entonces ya tenemos un perfil de quién es Pablo, ¿cierto? Siervo, apóstol del Señor. Sabemos cuál es su ministerio, sabemos cuál es su teología. Y ahora va a referirse a Tito, que es verdadero hijo en la común fe. Lo que cree Pablo, lo cree Tito. Y si a usted le preguntaran qué sabe de Tito, ¿a dónde se dirigiría para hacerse a un perfil de Tito? Me refiero al libro de la Escritura. ¿Sí? Entonces, algunos podrían decir, no, pues yo iría a Tito, ¿cierto? A la carta del apóstol Pablo a Tito para saber quién era Tito. Pero curiosamente, el libro que más habla de Tito es 2 de Corintios. Y vamos a tener un perfil de Tito y cómo ver que realmente Pablo se identifica con Tito en la común fe. ¿Cuál era la fe de Tito? ¿Cómo ministraba a Tito? Así que vamos rápidamente a 2 de Corintios en el capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7. Y vamos a leer allí del versículo 13 en adelante. 13. Capítulo 7 de Segunda de Corintios, capítulo 13. 8 veces se menciona a Tito a lo largo de la carta. Y aquí hay una de esas menciones. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con ¿quién? Con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo los recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Eso nos dice mucho más de Tito, de un siervo consagrado, de un siervo que ama a esa congregación de Corinto. Y nosotros sabemos que la iglesia de Corinto era una iglesia difícil, o si no, lea la primera carta. Era una iglesia difícil. El apóstol Pablo tuvo que escribirles muchas cartas a los corintios. Se quedó 1 año y medio haciendo la obra del ministerio en Corinto. Y uno de esos consiervos que estaba allí trabajando de la mano con Pablo, con los corintios, era Tito. Y vemos el amor de Tito para con esos hermanos. Vemos cómo hablaba la verdad a esos hermanos. Cómo Tito era consolador, una herramienta de Dios para consolar a esos hermanos en Corinto. Así que hay mucho más de Tito por decir que lo que vemos en su epístola. Y más adelante en el capítulo 8 de 2 de Corintios, si miran el versículo 16, se vuelve a mencionar a Tito. 2 de Corintios 8:16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Entonces no solo amaba a esa congregación, sino que se veía responsable de amarla, era solícito, o sea, diligente en acoger a esa iglesia. Y más adelante, en el versículo 23, vemos una hermosa conclusión. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Interesante, ¿no?
Interesante cómo Pablo y Tito tienen esa comunión, esa común fe de la que habla en el versículo 4 de Tito 1. Hay una común fe, tanto en Pablo como en Tito. Hay una común fe allí. Entonces, ya tenemos un perfil de Pablo, tenemos un perfil de el remitente que es Tito. Y ya comienza a verse un poco aquello que va a ser decorado, aquello que va a ser adornado. Porque en los versículos 2 y 3 de Tito 1, el apóstol Pablo expone el evangelio de Jesucristo. Ahí está el evangelio. Y vamos a ver cómo ese evangelio se muestra como una promesa que tiene varias características. Que ese evangelio que hace que Pablo y Tito tengan una común fe y sean hermanos y sean consiervos. Así que vamos a ver el segundo punto y es la base de esa identidad que es el evangelio. Versículo 2, en la esperanza de la vida eterna. El apóstol dice: yo soy siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, según la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según, conforme a la piedad que produce esa santificación, en la esperanza de la vida eterna. Dios promete, describe allí una promesa, y es la esperanza de la vida eterna. ¿Usted sabe qué es la vida eterna? ¿Sabe qué es la vida eterna? Pregúntele, ahorita cuando termine el servicio, haga el ejercicio, pregúntele a un hermano, a alguien, ¿qué es la vida eterna? Pregúntelo, ¿qué es la vida eterna? Y lo que le queda, querido hermano, determinantemente prohibido responder, es que la vida eterna es vivir por siempre, porque eso no es la vida eterna. La vida eterna está muy bien definida por nuestro Señor Jesucristo en su oración sacerdotal, en Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿cierto? A Dios, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso no a muchos les llama la atención la vida eterna, porque muchos ven la vida eterna como: uy, pero es que yo qué voy a hacer por tanto tiempo, por miles de años, yo qué voy a hacer. Lo que pasa es que la vida eterna no es vivir por siempre. La vida eterna es la oportunidad que concede Dios para conocerlo a Él, porque Él es un Dios eterno. Si usted quiere conocer a Dios, necesita una eternidad para conocerlo. Y eso es lo que Él promete: vida eterna, la oportunidad de conocerlo eternamente. ¿Quiere conocer a Dios? Evalúe esa promesa. La esperanza de la vida eterna, Dios la ha prometido. Ahí la describe, es una esperanza. Y luego vemos esa promesa ofrecida. Más adelante en el versículo 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios ofrece esa promesa, la promete, prometió desde antes que usted existiera, antes de que los reformadores existieran, antes de que el mundo existiera. Ya Dios tenía esa promesa para ser ofrecida. Voy a prometer vida eterna. Ahí la está ofreciendo. Y luego vemos cómo esa promesa comienza a verse real. Cómo comienza a cumplirse. Versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra. Dios promete una esperanza en la vida eterna. La plasma, la tiene en su mente antes de que el mundo fuese. Y ahora viene el mundo, lo crea,
Y lo hemos visto por Génesis. Crea un pacto con Dios, el hombre y la tierra. Hay un pacto allí. Pero el hombre decide transgredir ese pacto. Y entonces viene la promesa. Y comienza a verse. Génesis 3:15, el protoevangelio, ¿se acuerdan? Y luego le promete a Abraham, alguien que iba a restaurar ese pacto. Alguien que iba a hacer que la tierra, que Dios y el hombre pudieran otra vez tener sentido en un espacio de pacto. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Samuel, los profetas, los reyes. Va a venir alguien. Y vemos cómo Dios comienza a cumplir esa promesa cuando viene alguien que se llama Jesucristo. Viene Jesucristo y comienza a verse esa promesa cumplida. A su debido tiempo manifestó su palabra y luego esa promesa es proclamada. Por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Así que tenemos una promesa descrita, una promesa que ha sido ofrecida, una promesa que comienza a verse cumplida, una promesa que comienza a ser proclamada. Pero también hay algo interesante y no podemos pasar por alto lo que nos dice el versículo 2. ¿Y ustedes se dieron cuenta? Versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente. Mire eso. ¿Por qué Pablo está tan preocupado por hacer énfasis en eso? ¿Por qué escribe Dios que no miente? ¿Por qué no escribe Dios prometió desde antes del principio de los siglos esto? Se supone que Dios no es mentiroso, ya por implicación sabemos que Dios no miente, pero ¿por qué Pablo hace el énfasis? Creo que Pablo hace énfasis por su audiencia. Miren el capítulo 1, versículo 10. Miren el versículo 10 allí. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre que mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y el apóstol dice: este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ahora comienza a tener sentido el énfasis de Pablo ahí en el versículo 2. Dios que no miente. Porque dentro de la naturaleza pecaminosa nuestra está el mentir. Nosotros mentimos, hermanos. O recopile, haga memoria. Haga memoria. ¿Cuántas promesas usted ha hecho que no ha cumplido? Somos mentirosos. Somos mentirosos. Pero Dios no es como nosotros. Sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Dios no miente, Dios promete y cumple. Dios ha prometido vida eterna para nosotros y lo viene cumpliendo en la persona de Jesucristo, de manera que todos los que creen en Él van a participar de esa oportunidad de conocerlo a Él eternamente. Si usted no le llama la atención conocer a Dios, entonces puede rechazar esa promesa. Pero Dios no miente y ha prometido vida eterna. Y la va a dar. La va a dar. Espero que podamos abrazar y meditar en las implicaciones de lo que realmente es la vida eterna, porque es lo que Dios ha prometido, lo que Dios viene cumpliendo y lo que está garantizado.
Ahora, quiero mostrarles algo del texto que tal vez con una primera lectura no es tan evidente. Pero hay algo interesante que nos muestra Tito y comienza con su prólogo y es enfático a lo largo de la carta. Pero antes de ver ese punto, que es el tercero, esa armonía, esa unidad armónica entre el Padre y el Hijo. Muchas veces nosotros tenemos conversaciones con personas en la calle, comienzan discusiones teológicas y se nos pregunta, ¿cómo saber que Jesucristo es Dios? ¿Cómo explicar que Jesucristo es Dios? Entonces vienen citas, ¿cierto? Juan 1:1, ¿cierto? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿cierto? No, pero es que hay un problema ahí de griego. Bueno, está bien, entonces Colosenses 1:15, ¿cierto? En él habita toda la plenitud de la deidad. Bueno, no, Colosenses 2:9, él es la imagen del Dios invisible. Tito nos muestra que Jesucristo no estaba loco cuando dijo en Juan capítulo 10 versículo 30, yo y el Padre uno somos. Y se va a sorprender de lo que nos muestra esta carta. Dice Pablo en el versículo 1 que él es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ahí hay una mención tanto del Padre como del Hijo. Y luego en el versículo 3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y sigue diciendo en el versículo 4 a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro ¿qué? Miren lo interesante. En el versículo 3 Dios es nuestro Salvador y en el versículo 4 Jesucristo es nuestro Salvador. Eso tiene que llamarnos la atención. Y si de pronto no queda convencido de esa unidad armónica que hay entre el Padre y el Hijo, que son la misma esencia, que son Dios, si no está muy convencido, entonces mire el capítulo 2, versículo 13, ahí mismo en Tito. Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando, o mejor, perdónenme, voy a leer desde el 11, para que entendamos la idea, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y alguno podría decir, no, pero es que hay una distinción, ahí dice el gran Dios y Salvador Jesucristo. La cuestión es que en griego ese I no está. Nuestro gran Dios Jesucristo, lo dice el idioma original. Y si todavía no nos convence el texto, vamos a ir al capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ojo, ¿quién es Salvador ahí? Dios. Y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Interesante, ¿no? Tanto Dios es Salvador como Jesucristo es Salvador. Son dos personas. Uno pensó en el plan y el otro lo ejecutó, pero tanto uno como el otro son Dios y son partícipes de la salvación. Así que, si usted quiere mostrarle a alguien que Jesucristo es Dios, llévelo a Tito. Llévelo a Tito y muéstrele que hay una unidad armónica entre el Padre y el Hijo.
Ahora, si no está convencido, entonces venga y disfrute de esta serie de estudios de Tito. Y vamos a ver cómo se adorna la doctrina de Dios. No obstante, antes de compartirles unas conclusiones, vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, dice Juan, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono. ¿Y quién más? Y al Cordero. Y clamaban a gran voz diciendo eso: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono de Dios y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es Dios. Y para que el evangelio tenga sentido y propósito, tiene que ser así. El Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, un Dios que es un juez justo, decide hacerse hombre en humillación, también morir en una cruz por nuestros pecados. Y es ahí donde el evangelio hace que esa esperanza de la vida eterna tenga sentido. Así que ese preámbulo, que para muchos puede ser superficial o trivial, tiene muchísimo contenido. Y es un contenido tan importante, mis hermanos, porque los versículos 1 al 4 de Tito nos están mostrando qué decorar, qué mostrar. Y como les decía al principio, si no tenemos un lugar adecuado para decorar, no lo haremos. Hay algo por decorar, hay algo por adornar, según Tito. Y es lo que el apóstol plantea en los versículos 1 al 4, y es la doctrina de Dios. Así que a lo largo de esta serie de Adornando la Doctrina de Dios, vamos a ver cómo adornar esa doctrina, cómo adornarla, porque es posible adornarla a través de lo que nos dice aquí Tito. El evangelio finalmente es lo que pretendemos adornar. Y gracias a Dios que nos muestra, no solo por Juan, no solo por Colosenses, sino también por Tito. Y de hecho todas las escrituras, que hay una relación divina perfecta entre el Padre y el Hijo, siendo un solo Dios en 3 personas, y cada uno es Dios. Y son coautores, copartícipes de la salvación. Así que bienvenidos a estudiar la carta de Tito, y que Dios nos bendiga con esta serie de mensajes. Alabado sea nuestro Dios. Padre Celestial, gracias te damos, oh Padre, porque en tu gracia siglos atrás permitiste que tu siervo, el apóstol Pablo, escribiera a su consiervo Tito esta verdad maravillosa, esta verdad de un Dios que ha prometido vida eterna para los que creen en Él, de un Dios que ha prometido con garantía la vida eterna. Te creemos a ti, oh Dios, porque tú no eres como nosotros. Tú no tienes nuestra naturaleza mentirosa.
Tú eres veraz, oh Dios, tú no mientes y creemos que hay vida eterna en el nombre de tu Hijo Jesús. Alabado sea, Señor. Te pedimos que este evangelio bello, precioso, que no debe ser alterado de ninguna manera, pueda ser adornado y nos muestres por esta epístola cómo mostrar al mundo las bellezas del evangelio y la realidad de este mensaje. Gracias, oh Dios, porque nos haces ver que tú y el Hijo son uno, que juntamente son Dios, y que la gloria detrás del evangelio es que tú, Señor, te hiciste hombre para perdonarnos, para salvarnos, para morir en una cruz por nosotros, para morir por nosotros. Nosotros mereciendo esa cruz, decidiste morir allí en reemplazo, en sustitución por nosotros. Y te damos gracias por ello. Alabado sea, Señor, por el mensaje de tu palabra. Y te doy toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 4 de Tito, gracia, misericordia y paz sean a ustedes. Dios los bendiga, mis hermanos.